intentaré contaros un poquito del control del visón americano que se lleva realizando en el área de distribución e influencia del visón europeo, y con ello lo voy a intentar relacionar un poco con el DESMAN y a ver cómo nos puede ayudar el control del visón americano que se lleva realizando para la conservación del DESMAN. En primer lugar, os quiero explicar un poco las diferencias que hay de biología de tanto del visón europeo como del visón americano. Probablemente muchos ya lo sabéis. Resaltar que el peso medio del visón europeo es la mitad que el del visón americano. Y aunque las dos especies son muy generalistas en la dieta, decir que la gran ventaja que tiene el visón americano es que aún es más generalista que el europeo. Son los dos especialistas estrictos del hábitat, todos utilizan los cursos fluviales, pero el visón americano puede a su vez vivir en todo tipo de masas de agua. Las dos especies son solitarias, aunque el visón europeo tiene una marcada territorialidad frente al visón americano. Incluso el visón americano puede aguantar grupos familiares en época de cría. Decir también que las densidades dependen de las características del hábitat donde habitan, pero como veis la densidad que puede tener el visón europeo en zonas de alta densidad son 10 individuos por 10 kilómetros de río, frente a las densidades que pueden duplicar y triplicar al visón europeo que puede alcanzar el visón americano en el medio natural, que puede ser eso, de 20 a 30 individuos por 10 kilómetros de río. Unido a todo esto y a las grandes ventajas que tiene el visón americano, también tiene otra gran ventaja respecto a la reproducción. El visón europeo tiene una media de unas 4 crías frente al número de crías que puede tener el visón americano, que la media son 5, pero además tiene unido el que tiene implantación diferida, es decir, puede desarrollar los embriones en épocas más favorables para que esta adaptación reproductiva pues, tenga más, esté mejor en el campo. Se me ha olvidado comentar respecto a las densidades, como veis es hasta 3 veces más que el visón europeo, pues esto va a incidir 3 veces más en los recursos tróficos de los ríos. Aquí ya demostramos el gran poder de depredación que tiene esta especie. La problemática del visón americano, ya se ha venido hablando, compite con otros depredadores como puede ser el turón y el visón europeo, y en zonas de alta densidad llega a desplazar estas especies. En zonas de alta densidad de visón americano, normalmente solo se captura visón americano. Hay datos en los que, tenemos los primeros datos en los humedales de Salburúa, donde el visón americano ha depredado sobre el visón europeo. Incluso en las poblaciones de turón, en Álava también se han visto afectadas, y tras un continuo seguimiento, tras un continuo control del visón americano se está viendo una pequeña recuperación. También esta especie, como gran depredador que es, puede afectar sobre otras especies amenazadas, que aquí empezamos a encontrar ya al desmán. También encontramos al cangrejo de río, la rata de agua, peces, anfibios, reptiles y otras aves acuáticas. Y como cualquier especie exótica invasora que es, tiene la posibilidad de transmitir una enfermedad vírica a otros mustélidos que habitan en los ríos, como pueden ser nutrias, garduñas, que es la enfermedad aleutiana del visón. Todo el mundo sabemos cómo se han formado estas poblaciones. Se han formado a partir de las granjas que se instalaron en España. Decir que las primeras granjas en Europa se instalaron en Suecia en 1925 y las primeras granjas se instalaron en Segovia, en la zona del Espinar, en 1957. Ahí tenéis un mapa que está recogido en el libro del visón europeo y el visón americano, que se editó en el 97 por el Ministerio del Medio Ambiente, donde vienen recogidos un poco los puntos donde estaban las granjas en aquella época. Decir además que aquí había granjas en Álava y en Vizcaya y la granja de Navarra. Estas granjas ahora mismo no existen, y en los territorios específicos del visón europeo está prohibido por ley en algunas comunidades autónomas como La Rioja o Álava el instalar nuevas granjas del visón americano. En este mismo libro que os he comentado antes, donde se recogían las granjas del visón americano, también se puede ver un poco la distribución que tenía el visón americano en esa época. Como veis, está muy relacionado con el mapa que había de granjas.
Esto corresponde a los datos recogidos de distribución de la especie en 1992. En el Atlas de Mamíferos Terrestres de 2007 ya se vio un aumento bastante grande de la población de bisón americano. Estos datos corresponden en las zonas donde se estaba trabajando ya con bisón americano, los datos de trampeo, pero en otras zonas más extensas también se recogieron los datos que se habían obtenido en los censos de nutria que se habían realizado por la SECEN en los años 2004-2005. Entonces, en este mapa, en las zonas de distribución de bisón europeo, las zonas limítrofes sí que son datos más reales de trampeos, pero a lo mejor en el resto de la península son datos también un poco más basados en indicios. Ahora, para hacer la estrategia de erradicación del bisón americano, que está en fase de borrador, se han solicitado los datos a las distintas comunidades autónomas y, como veis, las poblaciones que antes estaban separadas parece que empezamos a tenerlas unidas. Esto es un grave riesgo porque las poblaciones que al principio parecían que estaban aisladas pueden empezar a tener un flujo de animales desde, por ejemplo, de la zona cantábrica con el centro de la población. Como veis, también las poblaciones del centro de la península, con la gallega, o incluso con la población que estaba formada por los animales de la zona mediterránea, que ya ha dado el salto también al río Jalón, cada vez están más próximas, o incluso con la población catalana de bisón americano. Y estos datos realmente empiezan a asustar. Y son datos más fiables porque están basados principalmente en trampeos o datos reales de la especie, de capturas o citas mucho más viables, no solamente excrementos o huellas. También os quiero presentar un poco la distribución del bisón europeo y del bisón americano. Como veis, cada vez hay más zonas en las que están las dos especies, en las que se está trabajando con un fuerte control del bisón americano, como ya os han explicado anteriormente, y que está constatado que si no se hiciera ese control, el bisón europeo desaparecería. Entonces, bueno, pues agradecer a todo este trabajo que se está haciendo en las distintas comunidades autónomas para seguir manteniendo el bisón europeo en el medio natural. Como han comentado antes, se han desarrollado distintos trabajos de control de bisón americano en el territorio español. En 2003 empezó dentro de los LIFE un plan de control y erradicación de bisón americano, aunque ya había provincias o comunidades autónomas en las que se había empezado con este control antes. El objetivo principal de este plan de control de bisón americano era mantener la biodiversidad en los ríos y zonas húmedas. Los objetivos específicos de este plan eran eliminar las poblaciones de la especie invasora dentro del área de distribución de bisón europeo, la población esta que había en la zona de Álava, que se había formado a partir de escapes de granjas, y controlar las poblaciones asilvestradas de bisón americano que estaban en el área de influencia de la especie autóctona. Yo sí que puedo llegar a decir, y lo corroboro lo que estaba diciendo Consuelo, que sin todo este trabajo el bisón europeo estaba extinto. Hay más de 5.500 capturas dentro de este plan y que se está haciendo un gran trabajo. Estos datos no me voy a entretener mucho, son los datos generales, como ya han explicado antes. Del total de las capturas, Castilla y León tiene mucha importancia en todo el trabajo que se está desarrollando y, como veis, se equipara más del 50% del control de bisón americano que se está realizando. Las acciones que llevamos dentro de este plan de control y erradicación de bisón americano, se forma al personal cualificado dentro de cada comunidad autónoma entre el manejo y reconocimiento de indicios. Ya esto está ya bastante avanzado porque llevamos trabajando con mucho personal, mucha guardería en el campo. Entonces lo que hacemos es actualizarles datos al principio y al final de la temporada, contándoles un poco los resultados, para intentar seguir manteniendo motivada a la gente en el campo. Como os he explicado antes, en zonas de baja densidad de la especie americana, que cuesta mucho coger a la especie, hace falta motivar a la gente, si no, la gente se acaba cansando. Seguimos trabajando con el trampeo selectivo en vivo. Los sacrificios de los bisones americanos se realizan mediante métodos incruentos. Se ha empezado a utilizar el sacrificio de
Esta propuesta se hizo en primer lugar en Cuenca y lo exportaron un poco a Aragón, y ahora mismo todos los sacrificios que se están llevando a cabo en la provincia de Teruel y Zaragoza se están llevando mediante CO2, se están realizando mediante CO2 y la verdad es que está abaratando bastante los costes de tener disponibilidad de un veterinario o de centros adecuados para realizar el sacrificio de estos ejemplares. Se realizan muestras, toma de muestras, como se vienen realizando en todas las zonas de control de visón americano. He querido poner aquí un ejemplar de visón americano, pienso que no se ve bien el peso, de más de 2 kilos de visón americano, 2 kilos 95 gramos, y este es un ejemplar de Álava. Esto lo he puesto más como anecdótico porque en la zona de Álava hay bisones de más de 2 kilos, hay raza vasca. Son más grandes que en otros sitios. ¿Zamora también? También. Pues mira, hay que darle la enhorabuena. Alguno de mis paus se nos va para allá. Tomamos bisones con champela. Trabajamos principalmente con trampeo selectivo. Son las trampas, vamos, en Álava principalmente sí que se ha trabajado con la trampa de 2 entradas, aunque se desestimó su uso por el visón europeo, zonas de visón europeo, porque acababan dañándose un poquito encima de la trufa, encima de la nariz. Todos los ejemplares que no son bisones o turones se liberan inmediatamente del campo, y las revisiones de las trampas, como se viene realizando en otros sitios, también se hace a primera hora, siguiendo esos protocolos. Y bueno, pues que los animales se intenta que los animales tengan el menor estrés posible dentro de las trampas. Aparte, dentro del plan también se trabaja con búsqueda de indicios antes de la colocación de las trampas, sobre todo el personal profesional, y muy seguro que también los agentes también lo harán, o la guardería. Con la búsqueda de indicios te puede ayudar muchísimo a tener mejor efectividad de trampeo. Destacar que las huellas de visón europeo y visón americano no se pueden diferenciar en el campo, y la gran diferencia de estas dos especies es que, por ejemplo, el visón europeo es muy difícil detectar los excrementos. Por el contrario, el visón americano sí que realiza letrinas en el medio natural, cosa que el europeo, como se ha adelantado, no deja. Y ahora voy a hablar de casos específicos. Nos han hablado de Burgos, nos han hablado de Castilla y León, y voy a hablar de 3 tipos de situaciones, de núcleos poblacionales de visón americano que tenemos en otras zonas de estudio, tanto dentro del área de distribución como en zonas de influencia en el área de distribución. En Álava es el caso de la formación de una población de visón americano a partir de granjas que había en el campo. Se cerraron las granjas en los años 90 y se ha prohibido por ley instalar nuevas granjas. Esta población al principio estaba aislada, entonces por eso aquí fuimos un poco ambiciosos a la hora de plantear la erradicación, porque no estaba conectada con la población del grosso del centro de España. Como veis, en los años 2002 y 2003 se capturaron un montón de animales. Fue el año fuerte en el que se sacaron más de 60 ejemplares cada año, y esto ha ayudado a que el visón europeo siga estando presente en el medio natural. El río Zadorra lleva más del 85% de las capturas, que es el río que pasa por el centro de la provincia, y es el núcleo dispersor de la especie, y es realmente donde se encuentra la población de visón americano, y donde, controlando ahí, pues bueno, se sigue teniendo visón europeo en el propio Zadorra y en otras zonas. Comentar también un poco los resultados, también por meses y por año. Resaltar que siempre se cogen más machos que hembras. Estos datos también pasan a nivel europeo. Es más por el temperamento de la especie, por los sexos. Resaltar también que las épocas mejores para capturar los ejemplares es en época dispersiva, a partir de septiembre, y en la época de celo, aunque resaltar que en la época de celo el número de machos puede llegar a elevarse hasta un 80% por el movimiento que tienen los machos para intentar copular.
En el caso de Aragón estamos hablando de una población en expansión que ha dado el salto de las cuencas mediterráneas, ha dado el salto hacia la cuenca del Ebro, ha pasado al río Jalón por un afluente que es el río Jiloca. Resaltar que en este caso se venía haciendo un esfuerzo pues más o menos continuado. En 2008 se detectó el salto hacia las cuencas del Ebro. Entonces, bueno, pues se quiso intentar atajar este problema. Se aumentó el esfuerzo de trampeo, como veis en el 2011 se hizo un esfuerzo extraordinario y el número de capturas también fue relacionado con el número de esfuerzo de trampas noche, y en 2012 se ha visto afectado este esfuerzo pues, con la crisis. Todo esto está llegando, el número de capturas también va unido al esfuerzo de trampas noche que se realizan, y lo que se ha hecho en esta comunidad ha sido, viendo que se podía hacer menos esfuerzo en toda la comunidad, se ha priorizado la cuenca del Jalón, que puede ser la vía de paso hacia la cuenca del Ebro y conectar con la población de visón europeo, o el paso hacia la provincia de Soria. Se ha primado sobre todo el esfuerzo de trampeo en esa cuenca para intentar controlar la dispersión del visón americano en esta comunidad. Aquí he remarcado un poco el esfuerzo de trampeo que se ha seguido manteniendo, y el número de capturas pues es muy bajo, pero son zonas que hay que priorizar frente a otras que están más alejadas del área de distribución del visón europeo, para intentar que esta colonización del visón americano sea más lenta. Antes se preguntaba un poco pues, qué pasa con la respuesta que puedan tener las poblaciones de visón americano. Pues el visón americano tiene respuesta hacia los trampeos. Normalmente en zonas con poblaciones estables y en las que no se está haciendo ninguna influencia en el medio natural de control, el visón americano puede tener 4 o 5 crías por camada. En cambio, en zonas de expansión o en zonas de fuerte trampeo y de control, este número de crías puede llegar a ser mayor de 7. Hay datos en el campo de hasta 12 crías. Esto ya demuestra la alta capacidad de recolonización que tiene esta especie. Y como tercer caso de los datos que estamos obteniendo, es un poco presentaros los datos de La Rioja, que ya ha avanzado Luis, un poco los datos de Desmán. Entonces, bueno, se trata de un caso de colonización reciente. Cuando se ha hecho la última monitorización de la especie, se ha hecho tanto la monitorización de visón europeo como de Desmán en 2011, se vio la entrada de visón americano, se detectó la entrada de visón americano. Resaltar que es muy importante monitorizar la especie, cualquier tipo de especies en el medio natural, para poder detectar y poder tener una respuesta temprana ante una colonización de este tipo. Como veis, la especie ya se había instalado en el tramo medio. El visón americano, como cualquier mustélido, no se va a quedar en las zonas altas, ya que son zonas de paso y zonas que tienen menos recursos tróficos. Van a bajarse a tramos medios y a tramos bajos porque tienen más comida. Entonces ya se encontró un núcleo reproductor en el río Najerilla. En 2012 se aumentó el esfuerzo y se han seguido sacando visones americanos, y en 2013 se sigue continuando con este esfuerzo. Decir que hemos logrado bajar la densidad, pero no hemos logrado sacar todos los ejemplares de visón americano que hay en el campo. Presentando los datos por capturas de visón americano en La Rioja, como veis está teniendo una tendencia ascendente, además de todo el trabajo de seguimiento que se está haciendo de visón europeo, y como veis el mayor número de capturas se están haciendo en el río Najerilla. Y bueno, con esta diapositiva quiero un poquito relacionar las dos especies de las que hoy estamos hablando. Estamos viendo que todas las capturas de visón europeo en la comunidad autónoma de La Rioja se realizan el 90% de las capturas por debajo de los 600 metros. En los tramos de río de La Rioja, entre 600 y 800 metros, el visón europeo se encuentra en baja densidad. Y lo que hemos visto últimamente es que con presencia de visón americano
el visón europeo se está relevando a los arroyos pequeños, no se queda en el tramo principal. El tramo principal se está ocupando por el visón americano. El desmán en estos casos lo hemos encontrado en altitudes mayores de 1000 metros en arroyos pequeños. El visón americano, como os he comentado, se está ciñendo al cauce principal. Esto ya nos lo contaban en Bielorrusia, que cuando llegaba el visón americano, el visón europeo se quedaba en las zonas más pobres y el visón americano se quedaba en las zonas mejores. Y bueno, comentar un poco todo esto, que tenemos los datos más recientes de la especie. Decir que ay, perdón, se me ha olvidado una cosa que es muy importante. Decir que el visón americano a priori va a resultar como especie barrera, aunque si se encuentra con el desmán, probablemente lo va a depredar, sin lugar a duda, como gran depredador que es y por la capacidad que puede tener en el medio natural. Pero no es la única amenaza que tiene el desmán en estos momentos, porque ya habéis ido avanzando todos en el medio natural, como las detracciones de agua, grandes embalses, destrucción de hábitat. Entonces el visón americano, desde mi punto de vista, es una amenaza más. Con esto he presentado datos bastante duros y demás, pero quiero ser optimista. Quiero decir que llevamos un gran trabajo hecho, se han sacado un montón de ejemplares del visón americano, se sigue manteniendo el visón europeo en el campo gracias al trabajo de muchísima gente que está ahí creyendo en este proyecto. Realmente tenemos que seguir con esta línea de trabajo y hay que intentar proteger al visón europeo y también al desmán. Hay que intentar mantener libres de visón americano tanto las áreas de visón europeo como las de desmán e intentar sobre todo priorizar los núcleos viables que sigue habiendo en el medio natural de desmán, intentar que no llegue el visón americano. Nosotros seguimos teniendo zonas libres de visón americano, cosa que en Europa mucha gente está luchando y está haciendo un gran esfuerzo por tener zonas libres de visón americano, sobre todo en otras especies como puede ser con la rata topera. Entonces vamos a aprovechar esta experiencia que tenemos adquirida durante más de 10 años y vamos a no dejarlo en balde. Se están consiguiendo cosas y a lo mejor tenemos que mejorar otras cosas o dar un cambio, dar una vuelta de rosca para intentar ver cómo podemos mejorar la efectividad en este tipo de trampeos. Y esto es todo un poco lo que quería explicaros. Turno de preguntas. Bueno, levantó Jesús el primero la mano, continuamos. ¿La foto es real o es montaje? Esta es montaje. Pero se ha encantado, ¿no? Vamos a ver, yo quería preguntar, nosotros en Galicia, en principio, consideramos que sería demasiado esfuerzo tratar de erradicarlo en los sistemas fluviales, ¿no? Ya tenemos una red fluvial tan densa que digamos, es muy difícil hacer un esfuerzo que, digamos, que tendría que ser muy mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Sin embargo, en las Islas Atlánticas, que es un sistema más aislado, pues estamos trabajando, llevamos años y hemos conseguido, digamos, rebajar mucho la población. Pero yo, lo que pregunto es, ¿qué habría que hacer para conseguir al final llegar al punto de erradicación, ¿no? Porque más o menos es bastante factible, haciendo un esfuerzo, reducirlo, ¿no? Pero llegar a ese nivel de baja densidad a que desaparezca, ¿cómo sería posible llegar a esto? Pienso que Maris os va a poder contestar mejor a esto, entonces prefiero que os lo cuente él. Sí. Pensamos que con un solo método a lo mejor no es suficiente, entonces a lo mejor tenemos que implementar el tema de los métodos. Hace falta muchísimo trabajo detrás para poder llegar a una erradicación. Es muy difícil, pero como te comento, Maris creo que os va a dar respuesta, o por lo menos no respuesta, sino va a encaminar un poquito más la idea que podemos tener sobre esto. Entonces no le voy a pisar, ¿vale? Y creo que a lo mejor si en algunas zonas la erradicación total puede ser utópico,
se puede plantear una erradicación a nivel local, sobre todo encaminándolo a especies emblemáticas que podemos tener o a especies amenazadas que puede ser importante mantener en el campo. Entonces, ante eso, yo pienso que sí podríamos llegar a frenar. Siguiente pregunta. Sí, yo quería comentarte en los resultados que habéis presentado en la cerilla. La pregunta es si el esfuerzo de captura que habéis hecho, creo que habré tenido durante 3 años, ¿no? 3 temporadas. Bueno, ahora no se ha terminado, pero sí, está hacéis de forma, o sea, si habéis probado de hacerlo de forma simultánea, es decir, no sé qué número de trampas o qué esfuerzo de captura tenéis, si nos lo puedes contar yo te lo agradecería, pero si habéis probado el ejemplo que hemos comentado nosotros del río Ebro, que hemos... Está trabajando de forma simultánea. El río con la guardería, los 3 ejemplos que os he puesto a la par que como estáis trabajando vosotros, está trabajando con guardería de forma paralela con personal. No, pero cuando digo simultánea, es decir... A la vez en todo el tramo. A la vez en todo el tramo. También. Se están trabajando en el río Najerilla, creo recordar, de más de 3.500 trampas noche en lo que es el tramo del río. Pero ese esfuerzo se hace en 10 días concretos o se hace de forma secuencial. No, se hace en 10 días. Se hace de forma... Sí, incluso un poco más de 10 días. Se está alargando un poquito más el periodo. En zonas de baja densidad, ahora mismo en el Alto Najerilla se están manteniendo las trampas hasta 3 semanas. Y luego otra cosa, cuando has hablado del río Ayuda y de Zadorra, pues resaltar también que es una zona que tradicionalmente, bueno, aparte de que estamos coordinados con vosotros, con la guardería de Álava, ese trocito de ahí, como es común, pues concretamente con el esfuerzo que se ha hecho este año en el Ebro y en el Zadorra, que el condado de Treviño está enclavado en Álava, entonces cuando hablaba del esfuerzo de Álava se está sumando, pues que concretamente en ese área han aparecido 5 ejemplares nuevos en el contexto del 2 en Treviño concretamente y 4 en el entorno de Miranda de Ebro a consecuencia de la limpieza del Ebro. Es decir, que sumamos esfuerzos, quiero decir. Sí, yo lo sé. No lo he querido decir pues porque ya me parece que era enrollarme demasiado y eso, porque ya habéis estado vosotros poniendo los datos, no quería puntualizar más, pero sí que es resaltar eso, que se está haciendo mucho más esfuerzo de lo que he presentado yo aquí, por eso, porque son territorios, los ríos no entienden de límites administrativos, como ha dicho Consuelo, hay poblaciones que, la población es una única población de visión europeo compartida por distintos límites administrativos. Luis. Sí, y un poco a la vista de los mapas que nos has expuesto de evolución de la distribución del bisón americano, pues la verdad es que, y a pesar del enorme esfuerzo que se está realizando, especialmente en Castilla y León, en la zona limítrofe con La Rioja, donde se han capturado más de 2.000 ejemplares, que desde luego, si no se hubieran capturado esos ejemplares, ahora mismo no tendríamos visión europeo. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, vemos cómo la especie se sigue expandiendo y sigue ocupando nuevos territorios. Y en La Rioja está entrando no solamente por el río Najerilla y el río Ebro, sino también tenemos zonas en el río Iregua, en el río Alhama, en fin, está entrando por varios sitios, ¿no? Entonces, es un proceso continuo, ¿no? Entonces, de todo esto se deduce que estamos ante un enemigo realmente poderoso, ¿no? Que no es cualquier cosa. No solamente afecta al visor europeo, sino que afecta a muchas otras especies, en este caso también a desmán. Entonces, yo creo que con los medios que se están disponiendo en la actualidad, pues se está viendo que no es suficiente. O sea, no es suficiente con el voluntarismo, con el trabajo continuo, medios propios, de guardería, etcétera, no es suficiente. Entonces hay que tratar de dar un paso adelante para conseguir que por lo menos esto se vaya frenando, ¿no? Porque si no, pues dentro de 5 años pues vamos a tener que Galicia estará conectado con toda la zona de meseta, que la Cataluña estará conectada con Aragón, claro, entonces tenemos que una reflexión sin más, no es una pregunta, pero no sé tú qué opinas, Asun, del tema. Pues lo que has dicho, tenemos que dar una vuelta de rosca más.
creo que eso, que estamos intentando buscar entre todos, y esto es una pregunta también al aire, ¿vale? Para ver cómo podemos mejorar un poco todos, intentará afrontar esto, porque sí que hay datos en Europa de que en menos de 5 años el bisón europeo se ha extinguido en el medio natural. Entonces, nosotros lo estamos sujetando. Los datos a nivel europeo son muy poco alentadores, sobre todo con esta especie, y encima seguimos teniendo, por eso digo que mi mensaje es positivo, seguimos teniendo bisón europeo gracias a todo el esfuerzo que se está haciendo, y me atrevería a decir que es hasta la población mejor conocida que hay a nivel europeo, porque Francia están diciendo que ya no les queda nada, no tienen ejemplares ni para sacar para la cría en cautividad. Entonces, realmente es una situación, y tener un mamífero en este grado de amenaza es fuerte. Asu, soy asturiano, no sé si se notó hasta ahora, y veo ese mapa y se me ponen los pelos como escarpias. Veo que es de lo poco que queda libre y que estamos rodeados. No están los de la administración asturiana aquí, pero ¿qué les diríais? Pues yo se lo diría a todos, que nos ponemos todos a una o... Porque el Navia lo ha ocupado desde el sur, ha entrado por Galicia, ¿no? Yo en 2006 estuve trabajando en la provincia de Lugo y en el EO ya se capturó. Entonces, no sé si realmente no hay bisón americano porque no se sabe o porque realmente no ha llegado, ¿vale? Entonces también voy a poner un interrogante. Seguramente, pero habría que decirles que se pongan las pilas en el Navia y en el EO, ¿no? Para un presupuesto. ¿Alguna pregunta? La cita del mapa de 2007, del atlas anterior, Sí. hay una que sale en carta. ¿Tienen información de esa fuente? Pues como os comento, y también me lo pidió César de León, está basado muchos de los datos en el atlas de mamíferos, y me parece que muchos de los datos se tienen del censo de nutria que se realizó para la SECEN en 2004-2005. Se sacó este mapa. Sé que podemos pedir la base de datos a la SECEN y se podría localizar de qué es el dato. En teoría se tuvieron en cuenta estos datos pues porque era de gente que en teoría conocía... Sí, no, era por poder contrastar la pero se puede pedir y yo luego mismo no lo puedo el hacer. monitoreo de la especie, que es importante, ¿estáis haciéndolo de entrada en base a indicios? ¿Estáis utilizando alguna cosa más, trampeo? De bisón americano. Ahora mismo estamos haciendo principalmente trampeo. Sí que hemos empezado a hacer cosas con fototrampeo y cosas de plataformas flotantes que os explicará también Mades, ¿vale? ¿Una pregunta más? Pues muchas gracias, Jesús.